para subir en YouTube. Bien, en Romano capítulo 8 vamos a estar estudiando y dice así la palabra de Dios. Leamos en el nombre de Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y los detenemos un poquito acá. Dice que Jesús se hizo semejante a la carne. Cuando Dios crea al hombre, Dios dijo, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Y el hombre fue creado así, y Adán fue creado a imagen y semejanza de nuestro Padre. Ahora, el pecado nos apartó de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Entrega a su Hijo para que se haga semejante a nosotros, a los pecadores, que se haga carne igual que nosotros. Con esos sentimientos, con eso que Jesús fue tentado en todo, ¿verdad? Todo lo que nosotros podamos sentir, toda tristeza, toda amargura. Acuérdense de que en la noche que él iba a ser atrapado por los fariseos para llevarlo, para condenarlo a muerte, él estaba angustiado hasta la muerte, él sintió angustia. Él tenía esos sentimientos. El hecho fue semejante a nosotros, los pecadores. La única diferencia es que él nunca pecó. Y es por eso que yo recalco, no para pelearlo, sino para que puedan conocer la verdad, de que cuando decimos, Madre María, Madre de Dios, ruega por nosotros, María no es Madre de Dios, sino de una persona normal. Y acá en la Biblia, la palabra de Dios dice de que es normal, porque los que era imposible por la ley, por cuanto éramos débiles por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. María tuvo a una persona normal. La única diferencia es que Jesús no tuvo un papá terrenal, sino que le fue sembrado por el Espíritu Santo de Dios. Pero fue nacido como una persona normal y tuvo que morir como una persona tan normal que lo vendieron como si fuese un esclavo por precio de esclavo y lo crucificaron como si fuese un ladrón, un mentiroso, alguien que se rebela contra el pueblo de Roma. Fue tratado bien como una persona normal, sus sentimientos fueron normales, como una persona normal. Bien, eso lo quería destacar porque debemos conocer la verdad. Y la verdad es la que te va a hacer libre, gente. La verdad es la que te hace libre. Continuamos, estamos en Romanos 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, y el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cómo sabemos que andamos en la carne y cómo sabemos que andamos en el Espíritu? Porque cuando nos ocupamos de nuestros deseos carnales, andamos en la carne. ¿Y a dónde los lleva eso? A la muerte. Pero cuando andamos en las cosas del Espíritu, pensamos en las cosas del Espíritu, en las cosas de Dios. Entonces, si nosotros estamos viviendo una vida donde lo único que nos importa es el yo y mi forma de pensar, y yo creo como yo quiero, y yo hago lo que yo quiero hacer,
alimento mi cuerpo, mi mente, ¿verdad? Y no alimento lo espiritual, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino también de la palabra de Dios. Entonces, ese alimento espiritual que nosotros precisamos no lo tenemos cada día, nos morimos de hambre espiritualmente hablando, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre. Entonces, cuando estamos viviendo en las cosas del espíritu, estamos continuamente recibiendo alimento espiritual y tenemos una comunión con Dios en oración para poder vivir en las cosas del espíritu. Pero cuando vivimos en las cosas de la carne, pensamos en las cosas de la carne. Cada día pensamos que vamos a hacer de comer, ¿verdad? Y está bien, tenemos que hacerlo. Tenemos que comer cada día. Pero eso es para el cuerpo y es necesario hacerlo. Hay otras cosas que es para el cuerpo que no son necesarias hacerlas. Y no se trata solamente de bebidas, ni de comidas, no, pero también se trata del orgullo, del yo y yo y yo, de el creerse uno más que el otro, se trata del enojo, se trata de la rebeldía, se trata de drogas, se trata de una cantidad de cosas que todo alimenta a la carne. El enojo es algo que es un alimento a la carne. Vos podés enojarte fácilmente, y yo también en un tiempos atrás me enojaba muy fácil, era como caldera lata, calentaba enseguida, pero a través de los años, a través de que el Espíritu de Dios ha ido tratando puntos, que aún tienen 5.533 puntos más para tratar en mi vida, pero ha ido tratando puntos y hay cosas que antes sucedían que ahora no suceden, pero no porque yo quiera, sino porque el Espíritu Santo va tratando esas cosas, pero debemos estar en oración, debemos estar buscando de Dios siempre, ¿verdad? Bueno, estamos Romanos 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es totalmente imposible estar bien con Dios si nosotros lo único que hacemos es ocuparnos de nuestra vida y de nuestro yo y de nuestra carne y de nuestros pensamientos y de ser nosotros solos. Es imposible, no podemos agradar a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, si vivimos una cosa, sí somos creados libre albedrío. Nosotros podemos vivir, hacer lo que nosotros quieramos hacer, pensar lo que nosotros quieramos pensar y vivir de la forma que nosotros quieramos vivir. La vida que nosotros tenemos, Dios nos ha regalado esa vida. Nosotros vivimos como las quieramos vivir. Pero es imposible agradar a Dios viviendo de la manera que nosotros quieramos vivir. Simplemente tomamos lo que nos corresponde. Eso nos corresponde, ¿verdad? Nuestros pensamientos los manejamos nosotros. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo entonces domine nuestros pensamientos, nuestro corazón, y nos ocupamos de las cosas de Dios, entonces ahí sí empezamos a agradar a Dios, porque el mismo Espíritu Santo nos lleva a hacer cosas para el Espíritu y no para la carne, ¿verdad? No sé si se va entendiendo, pero yo creo de que sí. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, le decía Pablo a sus hermanos de Roma, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia.
Ahora, ¿de qué justicia? Cuando Jesucristo va a la cruz, ahí Él muere por vos y por mí. Él paga el pecado que vos tenías que pagar, Él paga el precio que vos tenías que pagar y que yo tenía que pagar. Nosotros no somos salvos por lo que hacemos, no somos salvos por nuestras obras, sino que somos salvos porque Jesús lo justificó ahí en la cruz. Es por eso que Pablo le decía, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, porque antes el Espíritu Santo no estaban las personas. El Espíritu Santo está después que Jesús fue elevado a las nubes y estaban aquellos 120 discípulos allí y fueron bautizados por el Espíritu Santo con lengua de fuego y todos empezaron a hablar en diferentes idiomas. Delante de toda esa gente que estaba allí y había gente, dice, estos son, y están hablando en nuestro idioma, ¿cómo hace? Y otros decían que estaban borrachos. Bueno, ahí fue la primera vez que fueron bautizados por el Espíritu Santo. Ahora, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu Santo está en nosotros a causa de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Entonces, ¿cómo no vamos a tener un ratito para decir gracias, Señor, por tu Hijo, que entregó su vida por mi vida, entregó su vida, todo lo que Jesús pasó allí en la cruz? Fue para salvar nuestra vida. Y hoy que podemos escuchar la palabra de Dios y podemos decir gracias, 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 hay veces lo único que sale es gracias porque es tan grande lo que uno está entendiendo de que lo único que le sale es gracia por todo eso que fue hecho allí en la cruz, todo lo que pasó Jesús por nosotros, que no lo merecíamos, no lo merecíamos. Yo no merecía que Jesús muriese de esa manera por mí, no lo merecíamos. Y versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpo mortal por su Espíritu que mora en vosotros. El mismo Espíritu, Jesús murió, el mismo Espíritu que levantó Jesús entre los muertos, ese Espíritu Santo es el que nos levantará a nosotros el día de ese rapto de la iglesia. El día que Jesús venga a buscar su iglesia, ese va a ser el Espíritu que nosotros tenemos hoy y tendremos siempre. Y los va a levantar, ¿verdad? Cuando Jesús venga a buscar a su iglesia. Es ese mismo Espíritu el que lo levantó a él. Sigamos en el versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Todos los deseos de la carne, cuando nosotros queremos vivir conforme a nuestras maneras de querer vivir, que está correcto, porque para eso hemos sido libre albedrío, todo eso lo lleva a la muerte. Pero a la muerte eterna, no la muerte. Ustedes sepan de que hay dos muertes. La palabra de Dios dice, no temas al que mata el cuerpo, la primera muerte, sino aquel que mata el cuerpo y el alma, que esa es la segunda muerte. El servir a la carne nos lleva a la muerte. El creer en cosas que no le agradan a Dios lo lleva a la muerte. El vivir como se nos da la gana lo lleva a la muerte. Siempre terminamos en la muerte. Más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios
y coheredores con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Su cuerpo, después que fue muerto, ese cuerpo fue glorificado. Así como nuestro cuerpo es necesario que sea también glorificado, pero ¿cuándo se termina ese proceso en nuestras vidas? Cuando nosotros morimos y ese día del rapto, ahí es nuestros cuerpos, van a ser glorificados igual que el cuerpo de Cristo. Pablo enseñaba, cuando les hablaba del rapto, un misterio tengo que contarles, decía Pablo. No todos moriremos, no todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, pero sí vamos a ser todos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Porque este cuerpo pecaminoso, este cuerpo mortal, tiene que convertirse en un cuerpo que vive para siempre, en un cuerpo inmortal. Les enseñaba eso Pablo como si fuera un misterio, como si fuera algo, en realidad algo que nunca había sucedido. Ahora nosotros sí sabemos que sucedió porque le sucedió a Cristo. También Cristo resucitó a algunos muertos. O Lázaro, la niña de 12 años más o menos, ¿no? Tenemos esas escrituras acá y son cosas de Dios. No creo que Dios venga a mentirnos a nosotros. Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No tiene nada que ver lo que nos está pasando ahora con lo bueno, las cosas buenas que nos van a pasar después. Es nada más poder entender y resistir y comprender de que en Cristo Jesús está la salvación. ¿Cómo estamos a tiempo, Carlito? Estamos a 7:4. ¿Nos quedan 4? Bien, vamos cerrando entonces. El Espíritu Santo es el que nos da el entendimiento de todas las cosas. Y el vivir para la carne es morir. El vivir para el Espíritu es morir para la carne. Pero el vivir para la carne es morir para siempre. Debemos agarrar la Biblia y empezar a leer qué es lo que Dios tiene para nosotros. Porque muchas veces creemos en Dios, pero no conocemos lo que estamos creyendo. Muchas veces decimos, sí, yo creo en Dios y Dios es bueno, y yo sé que Dios es bueno. El diablo también lo sabe. Y el diablo conoce todas las escrituras. Hay veces que no es necesaria tener conocimiento de las escrituras, sino poder vivir y dejar que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas, cambiando cosas, cambiando pensamientos, cambiando forma de ser, cambiando costumbres. Porque hay veces que solo tenemos en nuestras vidas costumbres, formas de ser, que nos parece que está bien porque siempre fueron así, pero esas costumbres nos llevan a la muerte. Y vamos a ir terminando entonces. Lo vamos a una alabanza cortita, Carlito, y ya volvemos con más que dice la Biblia. Para la radio, porque para el canal aquí se termina. Y bueno, lo encontramos el próximo sábado entonces en qué dice la Biblia acá, la 90.3, y como siempre por el canal y en vivo por el Facebook. Que Dios te bendiga mucho.